Hola, ¿qué tal, mandarilla estimada? Yo soy Astarte, me pueden decir Astar, su tía chavorruca, su señor Darks de confianza, y hoy les traigo un caso que está de locos. Yo creo que si este caso se hubiera dado en estos tiempos, la prota hubiera sido Lady mi hombre o algo así. Ustedes díganme en los comentarios qué tipo de Lady sería. El que gane se va a llevar la bendición de Mictlantecutli. Eso. Y pues nada, hoy les traigo el caso de Candy Montgomery. Un caso que sí está un poco loco. O sea, de verdad no te esperas tanto giro tan locochón en esta historia. Pero bueno. Pues nada, vamos a empezar con el video. No todo es lo que parece y no todas las historias tienen una explicación. En este caso, exploramos lo absurda que puede llegar a ser la realidad cuando ésta supera la ficción. Una mujer común, madre de familia, miembro activo de la iglesia, tomó un hacha y atacó a otra mujer 41 veces. Y aún así, fue declarada inocente. Esta es la historia de Candy Montgomery, el ama de casa que cometió un crimen que hasta los más impasibles podrían sentir escalofríos al saber lo que hizo. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte, darle like, comentar, pusharle a todos los botones que le puedes pushar y sobre todo para hacer crecer esta comunidad amante del misterio. Y hablando de amantes, aunque el caso la convirtió en una persona conocida por casi todo el mundo, la poca información que se tiene de su pasado es que Candace Wheeler, después conocida como Candace Montgomery, según Wikipedia, nació el 15 de noviembre de 1949. También se sabe que la familia Wheeler cambiaba de hogar constantemente, ya que el padre de Candace trabajaba en bases militares. Pero esto no fue del todo malo para Candace. Según algunos individuos cercanos a la familia, ella desarrolló la habilidad de socializar en cualquier lado. Le era fácil hacer amigos, era una niña muy segura y cuando quería algo, ella hacía lo posible por obtenerlo. La definición de Candace como adulta no cambió. Las personas cercanas a ella la describían prácticamente igual. Una mujer agradable, sociable, alegre, que fácilmente ofrecía amistad a otros. Muchos la recuerdan con cariño, incluso después del crimen. En 1971, después de graduarse de la secundaria, Candace deseaba vivir sola y como hacía con todo lo que ella quería, no desistió hasta obtenerlo. Trabajó como secretaria para pagarse la universidad, pero como su verdadero sueño era ser ama de casa y tener hijos, decidió aprovechar su empleo para conocer a un hombre con los recursos suficientes para proporcionarle la calidad de vida que ella deseaba. Y al parecer resultó. Aunque salió con algunos sujetos con los que no congenió, fue así como conoció a su esposo Pat Montgomery, quien era un ingeniero eléctrico en Texas Instruments. Para 1977, Candace, con casi 30 años, estaba casada con 2 hijos. Jenny, que nació en 1973, e Ian, que nació en 1974, y estaba estableciendo su vida en el condado de Collin, Texas. Se mudaron a un buen vecindario, donde ella era miembro muy activa de la iglesia metodista de Lucas, acudía a clases de escritura y se hacía cargo de sus hijos. Los amigos cercanos a la pareja percibían a este matrimonio como una familia ideal, pero como cualquier otra pareja, tenían sus complicaciones. Uno de los problemas principales es que Pat siempre se encontraba ocupado por su trabajo, lo que lo hacía distante con Candace. Entonces, es así como a finales de los años 70, en una comunidad muy religiosa y conservadora, la familia Montgomery conoce y se hace afines de Betty Gore y Alan Gore, un matrimonio que también pertenecía a la comunidad. 2 familias, 2 matrimonios aparentemente normales, unidos por la fe y la rutina, hasta que Candy decidió que quería algo más. Candace se sentía aburrida, si bien su vida era buena y su matrimonio estable, la verdad es que no sentía que tuviera una conexión trascendental con su esposo. Parecía que simplemente compartía la vida con un sujeto al que apenas conocía. Un hombre que parecía no interesarle a su esposa como persona o compartir con ella como pareja. Y simplemente Candace no pudo más. De algún modo decidió que lo que necesitaba para romper la rutina que la tenía abrumada era un amorío. Candace Montgomery era vista como una mujer atractiva, no solo físicamente,
Tenía una personalidad alegre que llamaba la atención de todos y eso la hacía popular en su comunidad. De entre todos los posibles candidatos, ella se decidió por Alan Gore, debido a que en un juego de voleibol de la iglesia tuvieron una especie de enfrentamiento y eso fue la señal que Candace necesitaba. Betty y Alan se conocieron en la universidad, se casaron en 1970. Se mudaron a Wiley, Texas y tenían una hija llamada Alyssa, quien era amiga de los hijos del matrimonio Montgomery. Se sabe que Betty Gore nació el 9 de enero, pero no encontré información del año de nacimiento, en Kansas, Estados Unidos. Era profesora de kinder y también era una miembro muy activa de la iglesia. Cuando el crimen ocurrió, Betty tenía aproximadamente 30 años. Alan trabajaba en una empresa llamada Rockwell International y le iba muy bien económicamente, pero debido a su trabajo tenía que viajar mucho y eso a Betty no le gustaba. Alan también era un miembro muy activo de su congregación, participaba en el coro y le gustaba organizar equipos deportivos. Betty y Candace se conocieron en la iglesia, se hicieron buenas amigas muy cercanas, al punto de que Candace le organizó un baby shower a Betty cuando se embarazó por segunda vez. Exactamente, ustedes pensaron lo mismo que yo. También sus hijas, Alyssa y Jenny, iban a la misma escuela y eran inseparables. Ambas parecían tener una muy buena amistad a pesar de que eran polos opuestos. Candace era extrovertida y segura, mientras Betty era tímida e introvertida. El matrimonio de Betty y Alan tenían problemas un poco más complicados que los de la pareja Montgomery, y esto Candace lo sabía. Alan viajaba constantemente por su trabajo y eso a Betty no le gustaba. Ella quería quedar embarazada, todo esto antes de que naciera la segunda bebé, obviamente. Pero, obviamente, eso iba a ser difícil ya que las constantes ausencias de Alan por sus viajes de trabajo reducían su vida sexual. Esto llevó al matrimonio Gore a sospechar que Betty sufría de depresión y o ansiedad, y adivinen, ¿quién estaba ahí para ayudar a Betty? Candace. En teoría, Candace era una buena amiga para Betty, pero en 1980, Candace decidió que ser amiga de Betty no era suficiente impedimento para tener una aventura con su esposo. Candy le propone una relación a Alan con reglas frías, casi contractuales, sin emociones y solo deseo. En teoría, no fue un arrebato, fue una decisión calculada. Planearon su infidelidad como si fuera una cita de negocios, pero lo que comenzó como control terminó convirtiéndose en algo que nadie pudo contener. Como se mencionó antes, Candace, Montgomery y Alan Gore tuvieron una especie de altercado en un juego de voleibol, equipo al que Alan se integró en el verano de 1978. Mientras jugaban un partido, Alan y Candace chocaron. Esto a Alan le molestó, pero para Candace fue la señal que necesitaba para querer un romance con él. Además, ella ya llevaba tiempo diciéndole a sus amigas, menos a Betty obviamente, que estaba aburrida de su vida rutinaria, de su matrimonio, que necesitaba algo para sacudir su mundo. Así que comenzó a decirles que deseaba una aventura extramatrimonial. Ay, mija, sí, no sabía que existían deportes extremos, o no sé, macramé, divorciarse, no lo sé, no vivir con su pareja, irse de viaje. Pero bueno. Aunque tenían relativamente poco conociéndose, para Candace, Ala era un hombre seductor y atractivo. Siempre hablaba con ella en la iglesia, le sonreía, y cuando Betty no asistía se quedaban un rato hablando, y eso para Candace era suficiente como para pensar que el sentir era mutuo. Una noche, después del coro, Candace lo vio en el estacionamiento, y cuando Alan subió a su auto, ella abrió la puerta del copiloto y se subió. Le preguntó si podían hablar, él accedió y entonces le dijo: he estado pensando mucho en ti y eso me está molestando. ¿Puedes hacer algo al respecto o no? Alan estaba sorprendido, aparentemente no sabía qué hacer. Entonces Candace le expresó: me atraes mucho y siento que tenía que decírtelo. Salió del carro y se fue. Y Alan se quedó en shock. Una semana después de la confesión, Candace y Alan se quedaron a limpiar al terminar un partido de vóley. Ahí él aprovechó para preguntarle a Candace qué era lo que ella realmente quería hacer. Ay, dijo, ajá, sí. O sea, le preguntó lo que viene siendo el que procede, ¿no? Candace le pidió que se subieran al auto y sin rodeos le preguntó directamente si quería tener una aventura. Alan no parecía convencido y le confesó que Betty
le había sido infiel antes y que eso le había dolido muchísimo. Además de que no quería herir a Betty porque la amaba demasiado. Candace le dijo que estaba bien, que ella tampoco buscaba herir a alguien y que entendía, pero al terminar la conversación, a Alan se le hizo muy buena idea, no sabemos por qué, besar a Candace en la boca antes de bajar del coche. ¿Estamos todos tontos o qué? Aunque Alan había decidido quedarse más en casa para estar con Betty, la relación entre ellos seguía siendo difícil y fue entonces cuando una pareja de la iglesia llamados Joan y Richard Garlington les recomendaron a todos en la iglesia un programa llamado Encuentro Matrimonial, que se impartía en un motel de Dallas. Ahí las parejas pasaban un fin de semana en el que hablaban de su matrimonio, intentaban reconectar y conocerse mejor. Alan estaba convencido al oír la propuesta porque Joan y Richard se veían muy felices, pero a Betty no le gustó. Ella no creía que fuera necesario ir al programa de encuentro matrimonial, y Alan, frustrado, no tuvo mejor idea que llamar a Candace. En la llamada, Alan invitó a Candace a almorzar y le dijo algo así como: ya sabes, para hablar un poco más de lo que hablamos el otro día. Así muy casual el Alan, ¿no? Como Candace no se encontraba muy bien con Pat, su esposo, no lo pensó dos veces y aceptó. Decidieron verse para almorzar 2 o 3 semanas después de la última conversación. En el lugar, ellos hablaron sobre sus respectivas parejas de la iglesia, de sus hijos, de su trabajo, etc. En algún punto, Alan abordó el tema y le dijo a Candace que él nunca había tenido una aventura. Perdón, es que aquí escribí aventura. Candace le dijo que ella tampoco. También Alan le mencionó que nunca se perdonaría a sí mismo si él tuviera una aventura y Betty lo descubría, porque sentía que sería algo que Betty nunca podría superar. Candace le aseguró que ella tampoco buscaba herir a Pat ni a Betty y que si decidían tener un romance deberían hacerlo con muchísimo cuidado. Alan le dijo que, de hacerlo, de tener una aventura, deberían dejar los sentimientos al margen. En sus planes, con aventura o no, no estaba contemplado dejar a Betty nunca. Es el amorío más planeado del mundo mundial y salió mal. Después del almuerzo, ellos siguieron en contacto y continuaban planeando las reglas de dicho romance si es que pasaba, de pros, de contras, de que su aventura no debía interferir con sus respectivos matrimonios y que en cuanto la situación entre ellos se complicara, dicha aventura se terminaría. Al parecer, ellos pasaron meses evaluando y planeando una aventura. Incluso Candace hizo una lista de pros y de contras de la que habló con Alan porque al parecer él no se decidía. Semanas después, por fin Alan se decidió y acordaron hacer una lista de normas que no debían romper para llevar a cabo su aventura. En la lista incluyeron cosas como no enamorarse. Si alguno quería terminar el romance, el otro debía aceptarlo sin resistencia. Si el riesgo era demasiado para alguno de los dos, la relación se terminaría. Todos los gastos se dividirían en partes iguales. Se verían solo entre semana y mientras sus respectivas parejas estuvieran trabajando. Y Candace elegiría el lugar y se haría cargo del almuerzo. Es así como el 12 de noviembre de 1978 iniciaron su amorío. Empezaron en un hotel, pero después del primer encuentro lo cambiaron por uno más económico y así llegan al acuerdo de verse cada 2 semanas. Aunque una de las reglas del acuerdo era no enamorarse, Candace empezó a sentir cariño por Alan. Y es que en sus encuentros no solo mantenían relaciones, también hablaban de cosas personales, de cosas que compartes con alguien a quien le tienes confianza. Lo que supongo ayudó a que Candace desarrollara sentimientos por Alan y aunque él se sentía cómodo y retribuido por Candace, Alan estaba muy lejos de experimentar algo más por ella. Cuando Betty Gore, esposa de Alan, estaba embarazada de aproximadamente 7 meses, Alan le pidió a Candace poner en pausa su aventura y ella estuvo de acuerdo. Incluso la propia Candace fue quien le organizó un baby shower a Betty. Ya no se puede confiar en nadie, banda, en nadie. Alan y Betty tuvieron a otra niña a quien le llamaron Bethany. Y aunque Betty daba indicios de padecer una depresión postparto, en cuanto Alan sintió que ella ya no lo necesitaba tanto, obvio todo esto desde la percepción de Alan, decidió reanudar la aventura con Candace. Y fue cuando las cosas se complicaron. Pinche Alan, tú también. Es que tú también, mijo, estás bien y no ves. Candace cambió un poco hacia con Alan.
Le hacía reclamos y se molestaba con él a pesar de que era parte del acuerdo, o por lo menos estaba implícito que este tipo de comportamientos no estaban permitidos. Además, Alan ya empezaba a sentir remordimiento por su amorío. Pensaba en su esposa, que no era justo para ella, menos después de tener un bebé. Además de tener esa aventura con su amiga. No me digas, Alan. No me digas. Alan comenzó a pensar que lo mejor que podía hacer era terminar con su romance extramarital y concentrarse en su familia. No se le ocurrió antes. Digo, yo solo digo. Entonces, cuando Alan y Betty deciden visitar a los abuelos para que conocieran a su nueva nieta, Alan sintió que este viaje serviría para poner distancia con Candace. Para esto, Alan había quedado de verse con Candace un día después de regresar del viaje, pero tuvo una discusión con Betty porque él le dijo que tenía que ir a su trabajo, pero Betty se opuso. Entonces le tuvo que llamar a Candace para cancelar, pero ella se molestó muchísimo porque iba a salir de vacaciones con su esposo Pat durante 2 semanas y por lo tanto ella y Alan no se verían. Sin remedio, Candace y Pat se fueron de vacaciones. Igualmente al regresar se encontró con Alan. Ay, mija, es que, de verdad. ¿Qué tenías, 15 años? Ay, lo dice una casi cuarentona. Perdón. Como si lo mío fuera la madurez. Del lado de los Gore, Alan empezó a negarse a tener relaciones sexuales con Betty, obviamente por sus encuentros con Candace, y Betty empezó a sentir su rechazo. Debido a que su autoestima se vio afectada porque subió de peso por su embarazo, comenzó a sentirse humillada, herida, sin atractivo para Alan. Esta situación llevó a Alan a tomar la decisión de terminar con la aventura. Al hablar con Candace, ella le dijo: "Estás siendo totalmente injusto". Y Alan le dijo: "Todo esto está afectando mi matrimonio y necesito poner mi vida en orden, y Betty es mi vida". Así más dramático. Al final decidieron no terminar del todo, pero era obvio que Alan ya no quería estar con Candace, o al menos se inclinaba más hacia terminar la aventura, y llegaron a ese acuerdo solo para mantener tranquila a Candace. Bueno, todos suponemos eso, menos Candace. Aunque supuestamente el plan era terminar con el romance, Alan y Candace continuaron llamándose regularmente, y en esas llamadas ella empezó a decirle a Alan que lo quería, que lo extrañaba y que lo necesitaba, y esto empezó a ser muy incómodo para Alan. Alan no tardó en renunciar a su trabajo en Rockwell International debido a que Betty empezaba a tener algunos problemas de salud y ya no quería viajar tanto para estar con ella. Encontró empleo en una compañía llamada SS Telecommunications, que además le pagaría más que en su trabajo anterior. Cada vez que Alan le sugería a Candace que debían terminar, ella se enojaba mucho. Así que la siguiente vez que se vieron, decidieron hacer un día de campo, y ahí Candace le dijo: "Te quiero mucho. No sé si podré soportar si rompemos". Alan no sabía cómo decirle directamente a Candace que debían terminar, y la actitud que ella tomaba al respecto se lo hacía aún más difícil. A mí me huele más bien a que Alan quería asegurarse de que Candace no se pusiera locotrona, o sea, no hiciera como algún escándalo o así, para que Betty obviamente no se enterara, pero ¡spoiler! Tiempo después, Alan y Betty por fin estuvieron de acuerdo en ir al encuentro matrimonial, y les fue muy bien según Alan. Todo esto se lo dijo a Candace. Es más, los Montgomery, es decir, Candace y su esposo Pat, cuidaron a las hijas de los Gore cuando ellos se fueron al encuentro matrimonial. Ay, banda, de verdad esto a mí me parece un poco enfermo. No lo sé. Alan le recomendó dicho encuentro matrimonial, pero Candace sentía que ir a ese retiro sería el final de su matrimonio. Ay, insisto, banda, existe la separación temporal, no sé, se pueden establecer reglas con su pareja, abrir la relación, darse tiempo, no sé, cortar un tiempo, terminar. O sea, sé que en esa época pues era como más difícil todavía, estaba un poco mal visto el divorcio. Ay, pero bueno, había como muchas cosas más que hacer al respecto.
Pero bueno, además siento que también en esa época, que será la época de los boomers, ¿no? Sí era como muy importante la apariencia y lo que los demás dijeran sobre ti, ¿no? Bueno, no sé, es que yo evidentemente no crecí en esa época. Bueno, el punto es, no repitamos patrones, por favor, banda. No seamos iguales. O sea, a lo mejor nada de eso hubiera pasado si Alan y Candace, o sea, si cada uno hubiera hablado con sus respectivas parejas. O sea, no necesariamente para ellos tener un amorío, ¿no? Sino cuando ellos tuvieron problemas, hubieran hablado con sus respectivas parejas, tal vez se pudo haber evitado ese pedul. En fin, retomamos. Candace y Pat fueron al encuentro matrimonial, pero a ellos no les fue tan bien. Candace, a pesar de que no quería terminar la relación, tuvo que tomar la iniciativa y romper con Alan, ya que se dio cuenta, bendito, de que eso era lo que él quería, pero no se animaba a decírselo. Alan sentía que ella se irritaba demasiado con la idea de dejarlo. Pocos huevos, le dicen en mi pueblo. Cada vez que tocaba el tema, Candace le decía repetidamente que lo quería, que no sabría qué hacer sin él. Entonces a Candace por fin le cae el 20, por fin entiende que Alan ya no quería estar con ella y lo termina. Y es así como llegamos en que lo peor pasó. Entonces retomamos un poco. Aunque Candace tenía una aventura con Alan, ella decidió seguir siendo amiga de Betty, le ayudaba con sus hijos, la animaba cuando se sentía deprimida, lo que en teoría cualquier amiga hace por otra amiga querida, ¿no? Pero llegó el día en que su amistad obviamente se vio comprometida y las cosas escalaron a un nivel severo. El 13 de junio de 1980, Candy va a casa de Betty. Lo que ocurrió dentro de esa casa solo tiene dos versiones y una mujer muerta. Hubo un hacha, un primer golpe, que no fue el último, fueron 41 y luego silencio. La versión oficial dice que Candace fue a casa de Betty la mañana del 13 de junio de 1980 por el traje de baño de Alyssa, la hija mayor de los Gore, porque la llevaría a su clase de natación debido a que se estaba quedando con los Montgomery, además de que Candace quería pedirle permiso a Betty para llevar a su hija Lisa al cine con sus hijos. Estando ahí fue cuando empezó la discusión. Según Candace, la confrontación no fue violenta al principio, pero sí difícil de sobrellevar. Obvio, creo que nadie sabe cómo va a reaccionar a una confrontación así, o sea, que te digan, ¡te estás comiendo a mi esposa! Candace dijo haber admitido a Betty que tuvo una aventura con su esposo y que se disculpó por haberlo hecho. Supuestamente, Betty le prohibió acercarse a Alan una y otra vez y Candace aceptó no volverlo a hacer. Sin embargo, repentinamente, Betty se puso violenta. Llevó a Candace al cuarto de limpieza, donde tomó un hacha y comenzó a gritarle, ¡no debes estar con él! Candace comenzó a forcejear el hacha con Betty, hacha que Betty sostenía pegada al pecho en diagonal con el filo apuntando al suelo. Candace le repetía que solo fue una aventura y que no se acercaría más a Alan, que no quería quedarse con él. Presuntamente, Betty parecía haberse tranquilizado, pero una vez más, en un arranque de furia, tomó el hacha, afirmando que mataría a Candace, logrando herirla en la cabeza. Y es aquí cuando este enfrentamiento escaló y terminó de una forma terrible. De algún modo, el hacha había terminado en el suelo junto con Betty en el forcejeo, y mientras Candace se recuperaba del golpe, Betty alcanzó el hacha y volvió a atacar, pero esta vez descargando toda su fuerza. Candace pudo evitar el hacha y esta quedó incrustada en un mueble del cuarto de lavado. Fue entonces cuando tomó el hacha y consiguió impactar a Betty justo en la cabeza. Pero ese golpe no fue mortal y la pelea continuó. En dicho altercado, Candace logró propinar 40 golpes a Betty mientras peleaban por el control total del hacha. Ninguno de esos golpes fue mortal. Fue hasta el 41 que Betty perdió la vida. Candace, con apenas unos golpes, uno en la cabeza y otro en el pie, se percató de la escena terrorífica que había quedado tras la pelea, pues había muchísima sangre y decidió huir en auto.
Aquí, yo no he visto la serie de Disney. Nosotros vimos la de HBO. Y aquí cuentan, y por lo que he escuchado, también en la de Disney coincide, que lo que detonó como la furia en Candace fue que Betty, cuando la estaba atacando y ella gritaba, no sé, no me lastimes o aléjate o así, Betty le hacía shh, 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 y eso a ella, pum, la desconectó porque la llevó a un evento traumático que tuvo cuando era pequeña. Por si quieren ver las series, no sé, repito, no sé qué tal está la de Disney, dicen que está buena, la de HBO también está buena, vale la pena verla. Entonces, Candace regresó a su casa para lavar la ropa que llevaba puesta y se cambió para ir a la iglesia como si nada hubiera pasado. Al percatarse de que llegó tarde, cosa que era muy rara en ella, Candace decidió contar una historia con demasiados detalles a una de sus conocidas que la vio llegar. Eso me recuerda un poco a Sheldon Cooper. Últimamente estamos reviendo The Big Bang Theory y Sheldon también como que le cuesta trabajo mentir y... Bueno, supongo que ya muchos de ustedes la vieron, pero es muy chistoso como él quiere aprender a mentir o a ocultar cosas. Entonces digamos que más o menos lo mismo le pasó a Candace, pero obviamente en un asunto muy muy grave y perturbador. Entonces llegó a la iglesia y les estaba diciendo a todos con demasiados detalles qué es lo que estaba haciendo. Le dijo a los que se encontraba que fue a la casa de Betty para recoger el traje de baño de Alyssa y que se quedaron platicando más de lo que tenía planeado. Que miró su reloj y pensó que tenía tiempo para ir a comprar tarjetas por el Día del Padre, pero que en algún punto se percató que su reloj se había averiado y que ya era tarde para ir a la iglesia. Esta historia la repitió a todas las personas con las que tuvo oportunidad. Después de la iglesia, Candace intentó seguir con su día como si nada hubiera pasado. Siguió con sus planes, fue al cine con los niños, pero tarde o temprano lo que había ocurrido en la casa de los Gore se descubriría. Solo era cuestión de tiempo. Cuando Candace salió de la casa de Betty, una pequeña niña de 5 años, vecina de los Gore, la vio salir, pero no le dio mayor importancia. La niña le contó a su abuela que tocó la puerta de los Gore y que nadie le abrió, y que también pudo escuchar que la bebé lloraba. Alan se encontraba en Minnesota por trabajo y como estaba intentando mejorar su matrimonio, buscaba tener más comunicación con Betty, por lo que trató de contactarse con ella, pero nadie le contestaba las llamadas. Al principio esto no le preocupó, pero al pasar las horas, Alan sentía que algo estaba pasando, pues no era normal que Betty no contestara, y menos si se suponía que estaba procurando salvar su matrimonio. Después de 15 llamadas sin respuesta, llamó a un vecino llamado Richard Parker, a quien le pidió que fuera a revisar si todo estaba bien. Ay, banda, eso me recuerda una vez que mi mamá, cuando abrió su Facebook y así, se lo encontró con amigas de la secundaria y decidieron hacer una reunión. Yo le dije a mi mamá, mándame mensaje cuando llegues. Hagan de cuenta que la reunión eran como a las 4 de la tarde, ¿no? Dieron como las 5 y le mandé mensajito. Dieron las 6 y le empecé a marcar. Y le marqué, y le marqué, y le marqué, y le marqué. Como a las, ¿qué será? 8 y media, me va contestando la canija. Y es que tenía de tono de llamadas, tenía el sonido de un gatito que hacía miau, miau. Entonces yo creo que no, pues sí, a lo mejor decían, ay, se escucha un gato o algo así, pero como que mi mamá no relacionó que era su teléfono, no sé. El punto es que ella se asustó de ver tantas llamadas y yo ya estaba con el Jesús en la boca porque ella no me contestaba. Y yo así de, ¿para qué quieres celular? Si no vas a contestar. Y sí, las mamás que dejan su celular en la bolsa y nunca lo pelan. Así era mi mamá. Bueno, en un principio, porque ya después
ya tenía el celular todo el rato y estaba ahí compartiendo todo el tiempo cosas. En fin, no, esto no tenía nada que ver, yo creo, pero pero quería contar esa historia. Entonces, después de 15 llamadas, Alan le pidió a su vecino Richard Parker que fuera a ver si todo estaba bien. Richard fue hasta la casa y tocó la puerta, pero nadie le abrió y se lo informó a Alan. Le mencionó que tal vez Betty había salido, pero Alan obviamente seguía inquieto. Entonces decidió llamar a Candace y Candace le dijo que en la mañana había visto a Betty que todo estaba bien, que parecía estar como cualquier día. Esto alteró aún más a Alan y entonces llamó a Richard otra vez y le pidió que esta vez se asomara para ver si notaba algo extraño. Richard accedió y volvió, pero esta vez notó algo extraño. Vio que las luces estaban prendidas como si se encontrara alguien adentro, pero nadie abría. Fue entonces cuando Richard le dijo a Alan otra vez: hay algo que está mal, no sé qué es, pero hay algo que está mal. Alan entonces decidió llamar a otros 2 vecinos, quienes junto con Richard fueron a la casa. Tras varios intentos fallidos, Richard pudo darse cuenta que la puerta de la entrada principal estaba sin llave. Al entrar, hallaron a la bebé sucia y cansada de tanto llorar, y después descubrieron el cuerpo de Betty en el cuarto de lavado. Ver el cuerpo de Betty fue algo difícil de procesar debido a que había muchísima sangre, tanta que era prácticamente imposible saber qué le había pasado. Lo poco que se podía apreciar es que la mitad del rostro de Betty estaba destrozado. Tenía un corte tan profundo que uno de sus brazos a la altura del codo parecía que estaba separado de su cuerpo, y también a unos metros de ella se encontraba el hacha. El primero en ser interrogado fue Alan, quien fue totalmente honesto con la policía y confesó haber tenido una aventura con Candace Montgomery y que ella había sido la última persona en verla con vida. Esto obviamente puso a Candace en la mira. Al día siguiente, Alan volvió a hablar con la policía, pero esta vez agregó que la actitud de Candace le parecía sospechosa, y también le mencionó al detective que le preguntó a su hija Lisa que si Candace la había llevado a la escuela bíblica en la mañana de los hechos, y según lo que dijo a Lisa es que sí la había llevado, pero se fue y regresó hasta el almuerzo. Fue cuando les dijo a sus amigas y conocidas de la iglesia que había ido a casa de Betty, que el reloj se le había descompuesto y todo lo demás, ¿no? Tanto para Alan como para los detectives, la ausencia de Candace fue prolongada, ya que dejó a Lisa a las 9 de la mañana y regresó hasta las 12. ¿Por qué demoraría 3 horas? Y aunque todo esto les parecía raro, en ese momento Candace no era la sospechosa principal. Mientras tanto, los investigadores forenses habían encontrado una uña en la escena del crimen, misma que conservaron creyendo que le pertenecía a Betty, pero no tardarían en darse cuenta de que esa uña podría ser del posible asesino. También encontraron una huella suficientemente nítida en la escena del crimen a la que le pudieron tomar una fotografía bastante clara, y por si no fuera suficiente, además encontraron mechones de pelo humano. Avanzada la investigación, llegó el momento del interrogatorio de Candace, y ahí los detectives aprovecharon para comparar las huellas de Candace con las de la fotografía de la huella, y evidentemente coincidían. Candace negó tener una aventura con Alan, lo que técnicamente era verdad porque ellos ya habían terminado tiempo atrás, aunque después admitió que en el pasado tuvieron un romance. También negó haber matado a Betty, por lo que la sometieron a una prueba de polígrafo que dio como resultado que ella respondió con honestidad. Fue hasta que la interrogaron una vez más que obtuvieron la confesión. Candace fue arrestada y al ser examinada se encontraron con moretones, arañazos y un corte en la cabeza. Era evidente que tuvo una pelea, pero aún no se podía comprobar que ella mató a Betty. Los detectives estaban seguros que ella era culpable, pero las personas que la conocían no podían creerlo. Para ellos, Candace siempre fue una persona amable, tranquila y respetuosa. Los argumentos de la defensa fueron que Betty la habría atacado primero y Candy actuó en estado de disociación. El concepto clave fue: su defensa no solo fue física, fue psicológica. Entonces aquí la pregunta que había que contestar era si fue una reacción instintiva o una construcción
perfecta para fingir que fue una reacción instintiva. Bueno, aquí quiero mencionar que Candace, por parte de su abogado, según la serie y según lo que se cuenta del caso, es que la llevó con un terapeuta que practicaba la hipnosis o algo así, para probar que efectivamente ella estaba disociada a la hora del ataque. ¿Cómo llegó el abogado a esa conclusión? Supuestamente, bueno, en la serie dicen que supuestamente él comenzaba a intuir que efectivamente ella no lo hacía a propósito, porque cuando le cuestionaba al respecto, notaba que pues que había algo ahí que no la hacía, que no hacía evidente como maldad o, ¿cómo se dice? O una sociopatía o algo así. Entonces es por eso que la llevan a la terapia, y obviamente supongo que eso ayudaría en el caso para que no, a lo mejor no le dieran la pena de muerte o efectivamente terminara siendo declarada inocente. Entonces, bueno, regresando. Candace Montgomery fue a juicio 4 años después del crimen. Ella contrató un abogado llamado Don Crowther, quien, al enterarse de que efectivamente Candace había cometido el crimen, decidió llevarla con un psiquiatra que utilizaba hipnosis con sus pacientes, pues sospechaba que algo más pasaba con Candace. O tal vez fue una muy buena jugada. Mientras tanto, Candace, al ser interrogada, argumentaba que el ataque fue en defensa propia y que le era imposible decir lo que había pasado porque sentía vergüenza de lo que había hecho. Dijo que Betty Gore había empezado la pelea cuando la enfrentó por haber tenido una aventura con su esposo, Alan Gore, que Betty fue quien sacó el hacha y la atacó primero. Dijo que lo que había pasado no tenía sentido, que le repitió a Betty una y otra vez que ya no le interesaba a Alan, pero Betty no paró. Candace admitió haber matado a su amiga, pero insistió que fue en defensa propia. La fiscalía intentó que Candace se equivocara al cuestionarla una y otra vez, pero ella mantuvo todo el tiempo la misma versión. También intentaron hacerla ver como mentirosa al recordarle que pudo ocultar los hechos fácilmente a sus amigos, a su esposo, a Alan. Pero cuando Alan declaró y coincidió con la versión de Candace, de que ya no tenían una aventura, de que ya no estaban interesados uno por el otro, ayudó a que el argumento de defensa propia fuera más creíble. Lo único que quedaba para enfrentar a Candace era saber por qué 41 hachazos. Eso no coincidía con defensa propia para la fiscalía. Necesitaban probar que el homicidio estaba planeado y que aunque Candace ya había admitido que estuvo y que cometió el crimen, para poder acusarla, la fiscalía necesitaba el porqué. Pero eso no estaba claro, aunque el cuerpo presentara 41 hachazos. Para la fiscalía, era difícil probar la premeditación debido a que el arma no era de Candace. Todo lo que pasó fue en casa de los Gore y no intentó esconder el cuerpo ni huir. Si bien eso no lo hacía inocente, sí le daba la oportunidad a la defensa de convencer al jurado de que la defensa propia era posible, sobre todo porque ella no llevaba el arma homicida. Pero la fiscalía no estaba perdida del todo, ya que Candace conocía bien la casa de los Gore. Es decir, ella pudo haber medio planeado esto porque ella sabía dónde encontrar el hacha, no sé, cómo llevar a Betty hacia el cuarto de lavado para iniciar la pelea y demás. Pero pues bueno, tenían que comprobar eso, ¿no? Eso en el supuesto caso de que ella supiera dónde estaba el hacha. Este juicio convirtió el contexto en algo tan relevante como los hechos, lo que desató un gran debate no solo para el jurado, sino también para la sociedad en general. Resultado: no culpable, después de 41 golpes. El jurado no vio una asesina, vio una mujer que reaccionó. Todo terminó. El jurado decidió y declaró a Candace Montgomery inocente. Llegaron a la conclusión de que Candace se defendió de su amiga, quien la habría confrontado y después atacado por haber tenido una aventura con su esposo. Según Wikipedia, el veredicto recibió fuertes críticas de la comunidad. Muchas personas gritaban "¡Asesina, asesina!" mientras Montgomery salía del tribunal después de la absolución. El padre de la víctima, Bob Pomeroy, señaló:
En lo que a mí respecta, se hará justicia. Ella tiene que vivir con eso. Y no diría que estoy feliz con el veredicto. No sabemos qué pasó y nunca sabremos qué pasó. Candace fue declarada inocente el 31 de octubre por el jurado y quedó en libertad. Tiempo después se separó de su esposo, recuperó su nombre de soltera, Candace Wheeler, y consiguió un empleo como consejera de salud mental para adolescentes y adultos en Georgia. O sea, está un poco turbio, la verdad. Un poco turbio eso, pero bueno. También Alan, Alan Gore se volvió a casar unos meses después del crimen. Meses, banda. Se mudó, pero se quedó en Texas y perdió la custodia de sus hijas. Las niñas fueron adoptadas por los padres de Betty después de relatar algunas de las actitudes deplorables de Alan y su esposa hacia ellas. Parece que no mantuvieron más contacto ni comunicación con ellas. Para informarme un poquito más, vi un video. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta chica, pero su canal se llama Dinosaur Vlogs. Y si no mal recuerdo, ella decía que, no sé si las niñas lo dijeron o cómo, pero bueno, ellas decían que Alan y su esposa, cuando se enojaban, las obligaban a tomar baños fríos, y que la más chiquita fue obligada a leer un libro que se llama Evidence of Love, que es un libro que hablaba sobre el caso, que digamos que tenía como pues información muy explícita de lo que le pasó a su mamá, y ella siendo tan niña pues no tenía como por qué saberlo, y es por eso que los abuelos piden la custodia y se quedan con las niñas. En fin, banda, siempre va a quedar la duda de si eso fue en defensa propia, si el sistema se dejó llevar por una muy buena estrategia. La verdad es que nunca sabremos realmente lo que pasó. Sí siento que Alan Gore no era tan buena persona como lo pintan ni en la serie ni en el caso, porque entiendo que cada persona tiene su duelo. Y supongamos que él en unos cuantos meses supera lo de su esposa y se vuelve a casar, está perfecto. Pero ¿qué dice de él que maltratara a sus hijas con su nueva esposa? Yo nada más ahí lo dejo. Yo no sé. Candace, si se desconectó y demás, pues bueno, obviamente no huyó y parece que no era una sociópata, psicópata por ahí. Todo indica que efectivamente se le fueron las cabras al monte, como decimos aquí, pero aún así debió haber, no sé, pasado un tiempo en prisión por lo menos, porque aunque haya sido defensa propia, fue muy, muy violento. Y pues sí, o sea, es que fue muy violento, ¿me explico? Aunque haya sido defensa propia. O sea, no fue proporcional la manera en que Betty pudo... Bueno, es que no sé, o sea, si estás en ese caso, no sé, siento que a lo mejor servicio a la comunidad o un arresto domiciliario, algo que le hiciera pagar las consecuencias de algo malo que hizo. A mí la verdad se me hace peor persona Alan que Candy. Y Candy de verdad se me hace una persona que estaba cucú. Pero bueno, no lo sé. Lady, ese hombre es mío. Yo ahí lo dejo. Espero leer sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué otros casos les gustaría que hiciéramos aquí en el canal? Si ya vieron las series. Si ustedes leyeron el libro, yo la verdad no lo leí, no sabría decirles bien de qué trata. Pero bueno, recuerden que yo soy Astarte, que me pueden decir Astar, que soy su tía chavorruca de confianza, su seño Darks más querida. Síganme por favor, no se les olvide seguirme, darle like, compartir, comentar, pusharle un montón de botones. Hagamos de la secta misteriosita cada vez más grande y poderosa. Y creo que eso es todo. Les agradezco mucho haber visto este video. Y pues nada, nos vemos en el siguiente caso. La verdad no sé cuál va a ser, pero va a haber caso. Nos vemos. Bye.